Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Tierra, Unidad Tecomán. Equipo 1. Radiación de cuerpo negro. Integrantes: Álvarez Gómez Juan Ramón, Blanco Cardoso Mariana, Dionisio Martínez Francisco Javier, Gutiérrez González José Yosafat, Ortega García Andrea Viridiana, Tejeda Mejía Diana Paola, Valdés Rodríguez Jorge. 29 de noviembre del año 2020. Equipo 1. Radiación de cuerpo negro. Índice. Definiciones previas. ¿Qué es una onda electromagnética? ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Qué es la radiación de cuerpo negro? Creación de un cuerpo negro artificial. Ley de Wien, Ley de Rayleigh-Jeans y la catástrofe ultravioleta, Ley de Planck. Para poder comprender la radiación del cuerpo negro, debemos saber lo que es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es una perturbación periódica del campo eléctrico y magnético, que se propagan en el espacio a la velocidad constante de la luz. Se trata de ondas transversales en las que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí y, a su vez, perpendiculares a la dirección de propagación. La forma en la que se generan las ondas electromagnéticas es cuando una partícula cargada se encuentra sometida a una aceleración, o bien cuando existen corrientes variables. De esta manera, la carga eléctrica en movimiento da lugar a un campo eléctrico variable, que a su vez crea un campo magnético variable, y así sucesivamente. En nuestra imagen podemos observar cómo el campo eléctrico se encuentra sobre el eje de las Y y el campo magnético en el Z. Ambos son perpendiculares a la dirección de propagación, el cual se representa en el eje X. Ahora que sabemos lo que es una onda electromagnética, podemos saber lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el conjunto ordenado de todas las frecuencias o longitudes de onda. Se suelen dividir en 7 áreas, las cuales son las siguientes. 1. Ondas de radio. Son las que tienen una frecuencia menor. Normalmente se generan mediante círculos oscilantes. 2. Microondas. En el orden de frecuencias comprendido, va entre los 109 Hz a los 10 a la 12ª Hz. Se suelen producir mediante movimientos de rotación y vibración de las moléculas. 3. Infrarrojo. En el orden de frecuencias, va de los 1000 a la 12ª Hz y de los 10 a la 14ª Hz. Son emitidos por cuerpos calientes. Hay aplicaciones, por ejemplo, en los controles remotos, mandos a distancia, sensores y la medicina. 4. Visible. Se trata de la zona más estrecha del espectro, con frecuencias que oscilan entre los 10 a la 14 Hz y los 10 a la 14 Hz. Es lo que comúnmente conocemos como luz, y son ondas electromagnéticas capaces de ser captadas por nuestros ojos. 5. Ultravioleta. Su frecuencia está comprendida en el rango entre los 7.10 a la 14 Hz y los 3.10 a la 17 Hz. Se producen, al igual que en el caso de la luz visible, por el tránsito electrónico de átomos y moléculas. Existen, a su vez, distintos subgrupos dentro de esta región, entre los cuales destacan los UVA, UVO, UVC. La radiación ultravioleta es parte integrante de los rayos solares, produciendo los rayos UVA, UVB y UVC distintos efectos sobre la salud. 6. Rayos X. Sus frecuencias están comprendidas entre el rango de 3 por 10 a la 17 Hz y los 3 por 10 a la 19 Hz. Se pueden producir haciendo incidir electrones de gran energía sobre metales. 7. Rayos gamma. Con frecuencias superiores a los 3.10 a la 19 Hz son generados en algunos núcleos radioactivos y en algunas radiaciones nucleares. Sin embargo, los que más nos interesan son los que van de radiación infrarroja, luz visible y luz ultravioleta. Radiación de cuerpo negro. El nombre de cuerpo negro obedece al hecho de que es un cuerpo que absorbe perfectamente toda la radiación que incide sobre él,
Sin embargo, fue Kirchhoff quien sostuvo que un cuerpo que absorbe perfectamente energía electromagnética es un cuerpo que también puede emitir dicha energía. Con esta definición, un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que le llega a todas las longitudes de onda, y la radiación que él emite es solo función de la temperatura y de la frecuencia de la onda. Dicho esto, tenemos que decir que todos los objetos emiten radiación térmica, siempre que su temperatura esté por encima del cero absoluto o en menos 273.15 grados Celsius. Pero ningún objeto es en realidad un emisor perfecto, ya que hay objetos que emiten o absorben mejor unas longitudes de onda de luz que otras. Estas pequeñas variaciones dificultan el estudio de la interacción de la luz, el calor y la materia utilizando objetos normales. En el caso de un cuerpo negro, se debe considerar una cavidad cuyas paredes están a una cierta temperatura. Los átomos que componen las paredes están emitiendo radiación electromagnética y al mismo tiempo absorben la radiación emitida por otros átomos en las paredes. Cuando la radiación encerrada dentro de la cavidad alcanza el equilibrio con lo que los átomos en las paredes, la cantidad de energía que emiten los átomos en la unidad de tiempo es igual a la que absorben. En consecuencia, la densidad de energía del campo electromagnético existente en la cavidad es constante. Función de un cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro ayuda a comprender la naturaleza de la radiación térmica de los cuerpos reales. En esto consiste su utilidad en la ciencia. El poder absorbente del cuerpo negro es el mismo para todas longitudes de onda e igual a la unidad. El espectro del cuerpo negro es muy sencillo, depende solamente de su temperatura y no depende ni del material del que está hecho, ni de su forma, ni de sus dimensiones. Creación de un cuerpo negro artificial. A temperatura ambiente, un objeto de este tipo debería ser perfectamente negro, pero si se calienta a una temperatura alta, un cuerpo negro comenzará a brillar produciendo radiación térmica. Para poder crear un cuerpo negro debemos tener material que sea conductor térmico. La caja debe ser completamente cerrada y si se hace un pequeño agujero en algún punto de la caja, la radiación se escapa, como se muestra en la imagen de la diapositiva. La ley de Wien. Esta fue formulada en el año de 1893 por un físico alemán. Dicha fórmula estableció que la longitud de onda en la densidad máxima multiplicada por la temperatura era siempre igual a una constante determinada por la letra B, la cual tiene un valor de 2.898 por 10 a la menos 3. Las consecuencias de la ley de Wien es que cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda en la cual emite. Un ejemplo es que la temperatura de la fotosfera solar es de 5780 Kelvin y el pico de emisión se produce a 475 nanómetros. Esta última es equivalente a 4,75 por 10 a la menos 7 metros. Un Armstrong es equivalente a 10 con exponencial menos 4 micras. Resulta que el máximo ocurre a 4750 Armstrong. Como el rango visible se extiende desde 4000 hasta 7400 Armstrong, esta longitud de onda cae dentro del espectro visible siendo un tono de verde. Y bueno, del lado derecho podemos apreciar una gráfica la cual nos deja ver la intensidad de la radiación de longitud de onda en 3 temperaturas diferentes. Ley de Rayleigh-Jeans y la catástrofe ultravioleta. Las teorías de la época suponían que la superficie del material estaba compuesta por una infinidad de osciladores muy pequeños, que hoy en día diríamos que son los átomos del material que se encuentran vibrando alrededor de un punto de equilibrio. Cuanto más caliente está el material, más rápido y con mayor amplitud vibran esos minúsculos osciladores que pueden emitir parte de la energía que tienen en forma de onda electromagnética. Al emitir esta energía,
oscilan más despacio, es decir, se enfrían. Al aplicar teorías clásicas a la radiación de un cuerpo negro, se obtenía una curva teórica de la radiación emitida. Sin embargo, ninguna curva conocida coincidía con dicha curva. Fue hasta que Lord Rayleigh en 1900 calculó teóricamente dichas curvas y tiempo después las perfeccionaría Sir James Jeans en 1905. A su trabajo se le conoció como la ley de Rayleigh-Jeans. Esta ley nos dice que la forma en que un cuerpo negro emite energía es por medio de la frecuencia de radiación del mismo, al cuadrado por la temperatura del cuerpo. Esta fórmula se ajustaba muy bien a la curva real para longitudes de ondas largas, pero para longitudes de ondas cortas divergía de una forma exagerada, y se dieron cuenta de que esta fórmula era teóricamente imposible, debido a que la emisión de energía iba al infinito, lo cual va en contra de toda evidencia experimental y cotidiana. De ser esto cierto, cualquier cuerpo emitiría una energía infinita. A mayor temperatura, la frecuencia a la cual se obtiene la máxima densidad de energía es más alta, pero a frecuencias muy grandes, la densidad de energía tiende a cero. La densidad de energía de las ondas de muy alta frecuencia tiende al infinito. Esta enorme contradicción de los resultados predichos contra los obtenidos se llama catástrofe ultravioleta. Bueno, aquí podemos ver una gráfica en donde podemos comparar las diferentes teorías como la clásica de Rayleigh-Jeans y la teoría cuántica de Planck. Tenemos en el plano de las X la frecuencia, en el plano de la Y la intensidad radiada. Podemos ver una comparación donde Rayleigh-Jeans demostramos lo que es la dirección hacia la catástrofe ultravioleta y la de Planck a su ley. Max Planck era un joven al cual no le interesaba descubrir cosas nuevas, sino que quería entender los fundamentos de la física, por lo que se especializó en física teórica, hasta convertirse en el director de la cátedra de física teórica, esto en 1892. En el año de 1900, unos productores de focos recurrieron a él para hacer que estos fueran más eficientes, y fue entonces cuando se encontró con la problemática de Wien y Rayleigh-Jeans. Aquí fue cuando se planteó que tal vez la energía no era algo continuo, que se pudiera dividir infinitamente, sino que se podrían contar las unidades de energía como si fueran números enteros. Planck supuso que la energía se absorbe y se emite en diferentes paquetes que llamó cuantos, que eran múltiplos de una constante fundamental del universo, la constante de Planck. Esta constante es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociados a un cuanto o una partícula elemental. La fórmula a la que llegó Planck para calcular la radiación es la constante de Planck por la frecuencia de radiación. Con la problemática de la radiación del cuerpo negro surgió la catástrofe ultravioleta, y con el arreglo de Planck surgieron los cuantos de energía, donde se concluye que la energía no es continua, como si fuera un chorro de agua, sino discontinua y en paquetes, como una corriente de pelotas diminutas. El equipo 1 agradece su atención.